Bienvenidos al Colegio San Bartolomé La Merced de la Compañía de Jesús. Para nosotros es un gusto poder abrir nuestras puertas de la institución para un evento de pensamiento y de construcción de sociedad y de juventudes. Es muy importante que ustedes estén hoy aquí asistiendo y les agradecemos de antemano a los docentes que hicieron posible también que ustedes estén hoy aquí sentados en el seguimiento de los ensayos. Mi nombre es Edwin Ramírez, soy profesor de Discernir y Trascender, Filosofía y Educación Religiosa Escolar de la institución, y me acompaña Antonia Daza, y quienes vamos a ser los maestros de ceremonia el día de hoy para dar apertura al cuarto Congreso de Filosofía. Un aplauso para todos ustedes. Vamos a leer nuestro programa. Como primer punto, el acto inaugural. Segundo, el himno de la República de Colombia. Primero, acto inaugural. Segundo, toma de contacto a cargo del padre Marcos Gutiérrez, sacerdote jesuita, director de Pastoral y Bienestar del Colegio San Bartolomé La Merced. Tercero, palabras de apertura y bienvenida del padre Diego Cristancho, sacerdote jesuita, e himno de la República de Colombia. Y posteriormente, el desarrollo de las ponencias y del cuarto Congreso de Filosofía de la institución. Primero, toma de contacto a cargo del padre Marcos Gutiérrez. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio San Bartolomé La Merced, a esta Olimpiada de Filosofía. Nosotros solemos comenzar siempre con una toma de contacto que para nosotros es un momento de contexto. Y ese momento de contexto es tomar contacto justamente con la realidad que nos opera en el aquí y en el ahora de nuestro ser. Y ustedes que son filósofos y amantes de la filosofía, pues saben la importancia de introducirse en el contexto del espacio, tiempo y lugar. Por eso los voy a invitar en este momento a considerar un espacio filosófico como un espacio también de encuentro. Los voy a invitar en este momento a comprender la filosofía como la posibilidad también de creer, de crecer y de mantenernos en la esperanza también. El tema que nos ocupa tiene que ver con la muerte y con el pensamiento de la muerte. Los pensadores diversos a través del tiempo no nos están escuchando, dicen. Creo que está apagado el micrófono. Este micrófono está apagado. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Estaba apagado este micrófono, ok. Un pequeño bache. Perdón, les doy un saludo a todos los invitados en este encuentro. Al Colegio Colsubsidio Chicalá, bienvenido. Al Colegio Parroquial San Carlos, bienvenido. Levanten la mano si están por aquí. Al Colegio Mayor de San Bartolomé, levante la mano si está por acá. Ahí van llegando. Colegio Mayor de San Bartolomé, bienvenido. Fundación Instituto Tecnológico del Sur, bienvenidos. Institución Educativa Juan Tama de Mosoco, Cauca, bienvenidos a los que están vía streaming también desde el Cauca. Al Colegio Colsubsidio Maiporé, bienvenido, muy bien, allá atrás están. Y a nuestro Colegio Santa Luisa de la Compañía de Jesús también, está por aquí. Muy bien, bienvenidos, perfecto, muchas gracias por estar aquí. Les decía que el ejercicio de la filosofía piensa el tema de la muerte como un tema también propio, es un tema propio de la filosofía, pensar la muerte. Yo me acuerdo cuando estudié filosofía hace muchos años que nos hablaban del Fedón,
y del filósofo, el filósofo como un ser para la muerte, ¿no? Y siempre el cristianismo ha abordado la muerte como un tema esperanzador, porque para el cristianismo la muerte es un tema esperanzador, es una meta, no es un fin, porque la muerte en términos cristianos es un paso más que lleva a un paso posterior, que es la resurrección y la vida eterna. Desde el cristianismo la muerte no tiene la última palabra. Desde el cristianismo la muerte es simplemente una noche que debe amanecer. Es una noche por la que tenemos que transitar únicamente. Pero como toda noche tiene su amanecer. Entonces para el cristianismo la muerte es un tema transicional, no es un tema definitivo, sino un tema transicional. Y en ese sentido las condiciones de pensamiento de la muerte en el cristianismo son efímeras, pero también son importantes, porque digamos que buena parte de los filósofos y pensadores cristianos han tenido la muerte como un parámetro y han podido desde la muerte considerar la vida. Entonces la muerte tiene unos parámetros que permiten pensar la vida. Pensar la vida con una finalidad también mortal nos pone en el aquí y en el ahora de las circunstancias de nuestro saber y estar. En ese sentido la muerte cumple unos parámetros de referencialidad y cumple unos parámetros de pensamiento dentro de las posibilidades de la existencia. La muerte va a ser justamente ese paso que nos permite a nosotros transitar. La muerte nos permite a nosotros considerar el sentido de la vida, que creo que es un tema que hoy ustedes lo van a trabajar muy bien, porque he visto que hay algunas mesas con ese sentido. El sentido de la vida, precisamente porque hay una muerte. El sentido de la vida, porque entonces si la muerte tuviera la última palabra, entonces ¿para qué vivir? Y el sentido de la vida, porque si la muerte fuera la única justificación de nuestra existencia, entonces caeríamos en una pesadumbre en la esperanza. Tendría un efecto agobiante frente al tema de la esperanza. Y creo que frente al tema de la muerte, la esperanza precisamente es uno de los parámetros que va a permitir tener una salida, porque la muerte no necesariamente es una aporía filosófica, sino que la muerte tiene algunas trascendencias en los pensamientos, no solamente cristianos, sino también orientales. Entonces, yo los invito, en esta toma de contacto que estoy haciendo, a que gustemos el tema de la muerte desde la vida, desde el sentido de la vida, desde el sentido de la esperanza, desde el sentido también del amor, porque el amor nos permite a nosotros mantener también una reconciliación con la vida. Entonces, para nosotros es un gusto como colegio trabajar estos temas desde la filosofía. Para nosotros es un gusto recibirlos a ustedes, no solamente vía streaming, a los que se conectan en este momento que estamos viendo en pantalla, sino también a los colegios que decidieron asistir y en los cuales estamos muy contentos. Que el Señor nos permita desde la fe, la esperanza y la caridad mantener este tema como un tema inspirador para nuestra vida y como un tema rector también de nuestras emociones y sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias. Doy paso al siguiente punto. Padre Marco, muchísimas gracias por sus palabras. Como segundo acto vamos a escuchar las palabras de nuestro padre rector, el padre Diego Cristancho, sacerdote jesuita. Padre Diego. Bueno, muy buenos días. Bueno, yo voy a hacer unas segundas palabras porque ya hubo unas
para dar apertura a este cuarto Congreso de Filosofía. Este cuarto Congreso tiene como título, o le han puesto como nombre, La vida y la muerte, desfile o funeral, ¿cierto? Hablar sobre la vida, sí o sí, implica hablar sobre la muerte. Esas dos cosas no están separadas. Es imposible hablar de la vida sin hablar de la muerte, porque el ser humano es un ser finito. Esa es una condición humana que no podemos negar ni se puede evitar. Ese es el rasgo distintivo de nosotros como seres humanos. Entonces no podemos ni camuflar ni ocultar esa condición. Tenemos un inicio y tenemos un final. Eso es una realidad. Luego, la pregunta sobre la muerte es fundamentalmente una pregunta sobre el sentido de la vida. Ahora, no es posible hablar de la muerte como experiencia. ¿Por qué? Porque quienes han pasado por la muerte no nos la pueden contar. Esa experiencia se tiene y solo queda en esos que la han vivido. Nosotros no podemos hablar de la muerte como una experiencia. Solo podemos hablar de la muerte como una posibilidad, como algo que va a venir, como una realidad que nos espera. O si nos atrevemos a decir que la muerte es una experiencia, o hablar de la muerte como una experiencia que han hecho otros, pero que no hemos hecho nosotros. Luego es una realidad ajena a nosotros. Entonces lo que nosotros captamos, o de lo que nosotros podemos tener conciencia, es de que nuestra vida se va a terminar. No es extraño entonces que se presente una tensión entre la experiencia que sí tenemos, que es estar vivos, y el tener que morir. Y esa tensión se experimenta porque lo primero lo vemos como algo positivo. Estar vivos lo experimentamos como algo bueno. Y lo segundo lo experimentamos como algo que no es bueno, como una pérdida, como algo negativo. Si solo tomamos en cuenta la biología, la muerte entonces deberíamos comprenderla como un fenómeno absolutamente natural, porque biológicamente eso es algo natural. Es el resultado de un ciclo vital. Sin embargo, en el ser humano también hay un deseo de vivir. El ser humano, entonces, cuando piensa y reflexiona, no ve la muerte como un desenlace normal ni natural, aun sabiendo que es un suceso inevitable. ¿Cómo reconstruir entonces la ruptura o el quiebre que genera la muerte? Podría ser otra pregunta, que sería similar a preguntarse ¿cómo tiene o sigue teniendo sentido la vida? Y a partir de estas preguntas seguramente surgirán otros cuestionamientos que no solo son necesarios, cuestionamientos necesarios, sino que son cuestionamientos que debemos abordar. Si vamos a morir entonces, ¿por qué hemos venido a este mundo? ¿Cuál es la misión que tenemos al estar aquí? ¿Cuál es nuestro fin o nuestra meta? Y este tipo de preguntas no son preguntas científicas ni tienen respuestas científicas. Son preguntas que de todas maneras no podemos evitar. Y al no ser preguntas científicas, las respuestas tampoco son definitivas ni unánimes. No necesariamente las respuestas de una persona son las mismas de otra. Cada uno puede tener sus propias respuestas. Más allá de si definimos o no definimos categorías que hagan relación con el sentido de la vida, porque uno podría aquí empezar a hablar de lo bueno, de la belleza, de la unidad, de la verdad, que son categorías que tienen relación con el sentido de la vida. Más allá de eso, la vida y la muerte son categorías que al ser humano le dan que pensar. O sea, son dos categorías filosóficas. En ese sentido son categorías inabarcables, inagotables, incontrolables, pero siempre pueden ser explorables. En otras palabras, la vida y la muerte irrumpen, no dependen de nosotros. Y aquello que no podemos controlar siempre nos desafía.
Y esos desafíos los podemos tomar teniendo en cuenta esas dos palabras que tiene la pregunta que nos convoca el día de hoy. La vida o la muerte las podríamos tomar como un desafío o como un funeral. Y atreviéndome a dar una primera respuesta, podría decir que si tomamos la vida y la muerte como un desfile, lo estaríamos haciendo a la ligera. Pero si tomamos la vida y la muerte como un funeral, abrimos la posibilidad de considerar justamente tanto la una como la otra. Ahora bien, nosotros vivimos muchas veces como si no fuéramos a morir, como si eso solo afectara a los demás, como si eso solo afectara a los viejos, a los mayores. Y lo cierto es que no podemos olvidar que todo ser que nace, muere. Y todo lo que ocurre antes, durante y después es incierto. Pero el tiempo que se nos ha dado, que nosotros llamamos vida, puede ser dotado con el máximo de contenido o de sentido, y eso sí depende de nosotros. ¿Cómo vivir esta vida y darle el máximo valor o vivir con plenitud? Podría ser un aprendizaje al que nos lleve a reflexionar sobre la muerte. Una vida ilimitada, si nuestra vida fuera limitada, tendríamos el gran riesgo de ser arrogantes, de ser prepotentes. ¿Por qué? Porque la muerte nos recuerda nuestro límite, nuestra fragilidad. Y eso nos lleva a ser humildes, a recordar que no podemos todo, que no todo vale, y que todos compartimos un mismo destino. En ese sentido somos iguales. Con estas reflexiones o con este pensamiento, pues también les doy la bienvenida aquí al Colegio San Bartolomé La Merced. Hay otros colegios que el padre Marcos no nombró, que están por acá. La lista aquí quedó incompleta, por lo menos el papelito que está aquí supongo que sigue porque es un cuadrito. Sé que hay gente de Fe y Alegría por ahí, sé que está Adveniat, sé que, bueno, no sé si llegó alguien más, pero bueno, hay otros colegios que están acompañándonos presencialmente y virtualmente. Así había más acá. Desde Barranquilla, desde el Cauca y pues todos los colegios que nos acompañan aquí en Bogotá. Entonces a todos ustedes bienvenidos, que tengan un buen congreso y que el día de hoy puedan seguir dándole sentido a sus vidas. Padre Diego, muchísimas gracias por sus palabras tan profundas. Quisimos hacer la toma de contacto y las palabras de apertura para empezar a construir entonces país de una manera filosófica, de una manera pensante. Ahora pues vamos a ir llamando a los colegios participantes. Una vez los llamamos, los recibimos con un fuerte aplauso, se quedan de pie y una vez estemos todos convocados, vamos a entonar el himno de la República de Colombia. ¿Listos? Bueno. Este congreso es una invitación a detenernos en medio de la rutina para preguntarnos por aquello que realmente importa, el sentido de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que inevitablemente dejaremos de ser. Como nos recuerda Sócrates, una vida que no se cuestiona corre el riesgo de pasar desapercibida incluso para quien la vive. Hoy iniciamos este congreso con la pregunta principal. ¿Es un desfile o un funeral? Descubriendo el sentido de la vida y la muerte. Esta pregunta no busca generar temor, sino despertar conciencia sobre el valor de cada instante. A continuación realizaremos la presentación de los colegios, como ya les habíamos dicho. Entonces les pedimos que los vamos a ir nombrando y se quedan de pie, por favor. Para esta edición del cuarto Congreso de Filosofía tenemos pues una novedad, y es que lo quisimos realizar de manera híbrida. Hay instituciones por fuera de la ciudad de Bogotá
instituciones de PAES Cauca, del departamento del Cauca, es una institución educativa indígena, Juan Tama de Mozoco, quien se conecta de manera virtual a este evento. Para ellos, un fuerte aplauso, por favor. También se encuentra el Colegio de la Compañía de Jesús, San José de Barranquilla, quienes también se conectarán de manera virtual al espacio de la inauguración, de las ponencias y clausura. Para ellos, un fuerte aplauso. El primer colegio es Colegio Mayor de San Bartolomé. Bueno, iniciamos con Colegio con Subsidio Chicalá. Nos ponemos de pie, un fuerte aplauso, bienvenidos al San Bartolomé La Merced. Fundación Instituto Tecnológico del Sur, quienes nos acompañan del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos. Colegio con Subsidio Maiporé. Les pedimos que por favor se queden de pie. Nos vamos a los que ya quedando de pie. nombramos. ¿Listo? Gracias. También nuestro colegio hermano, Colegio Santa Luisa. Colegio San Ignacio, IED, Fe y Alegría. Fuerte ese aplauso. Colegio con Subsidio Ciudadela. Colegio Fundación Colombia. Colegio Parroquial Advental. Adveniat. Lo siento. Colegio Parroquial Adveniat, quienes también son parte del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Y por último, nuestros estudiantes anfitriones del Colegio San Bartolomé La Merced. Nos ponemos de pie. En nuestra mesa directiva se encuentra el padre Diego Cristancho, el padre Marcos Gutiérrez, nuestra coordinadora de habilidad de filosofía, Joana Orjuela, y quienes nos acompañan en la parte de las sillas blancas, nuestros jurados. Un aplauso para ellos, por favor. Los jurados que hoy nos acompañan son parte de la Universidad de Uniminuto, de la Facultad de Filosofía, de la Universidad Pontificia Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Facultad de Filosofía, y también tenemos practicantes de la Universidad de los Andes. Un aplauso nuevamente para ellos. Bueno, ya entonces todos convocados, los invito a entonar el himno de la República de Colombia con muchísima energía, con pasión, con entusiasmo, para que sea este himno también el que nos una hoy a construir una sociedad mejor que piense el sentido de nuestra existencia y de nuestra historia.
Muchísimas gracias, nos podemos sentar. En este instante daremos entonces apertura a nuestra conferencia central. Estamos en modalidad híbrida y estamos, digamos que por decirlo así, ensayando esta modalidad el día de hoy. Y queremos que el próximo año sean muchos más los colegios participantes de Colombia y de redes incluso internacionales. Entonces es muy bueno que ustedes sigan participando, sigan articulados a este proyecto, porque seguramente el próximo año vamos a tener la posibilidad de entablar diálogo con estudiantes e instituciones de otros países y de otras ciudades. Entonces, les agradecemos ante todo la comprensión en este modelo híbrido que estamos desarrollando el día de hoy. Los estudiantes que tienen programación de manera presencial solamente pueden hacer su ponencia presencial. No pueden decir, no, mañana no vengo y la hago virtual. No. Solamente los estudiantes que están inscritos en modalidad virtual pueden hacer su ponencia virtual. Y los estudiantes inscritos en instituciones de manera presencial física en nuestras aulas de clase. Ustedes recibieron un PDF, ¿cierto? En ese PDF está toda la programación en cada una de las mesas de trabajo. La idea es que nos demos hoy la oportunidad de conocernos, que de pronto no nos vayamos los mismos 5 del colegio. Entonces allá van los de las Beniat, allí están los del tecnológico. No, desprendámonos hoy un poco, que podamos estar en diferentes salones dando lo mejor de sí, de lo que hemos aprendido en filosofía en nuestras instituciones, lo que hemos reflexionado y leído en nuestras casas para presentar el día de hoy. Entonces, démonos incluso la oportunidad de hacer nuevas amistades, de hacer nuevos contactos, nuevos encuentros, de poder estar en una mesa estudiantes y profesores de diferentes colegios y no los mismos 5. Entonces, allá, ¿quiénes son los que están en esta mesa? El Colsubsidio. ¿Por qué? Porque todos tienen la sudadera amarilla. No, sino que puede encontrar en diferentes salones estudiantes de Colsubsidio, del Chicalá, de Maiporé, del Tecnológico del Sur, de Fundación Colombia. Hagamos ese ejercicio de una vez de decirnos, bueno, voy a abrir mi mente y mi capacidad para entablar hoy diálogo con personas nuevas. Y seguramente cuando nos enfrentamos con lo nuevo, encontramos cosas maravillosas. En este espacio vamos entonces ahora a dar apertura a nuestra conferencia principal. La filosofía no se limita a los libros ni a las aulas. Es una forma de habitar el mundo, de relacionarnos con los demás y de comprender nuestras propias discusiones. En ese sentido, como afirmaba Friedrich Nietzsche, quien encuentra un sentido para su vida es capaz de atravesar incluso las circunstancias más difíciles. Y justamente reflexionar sobre ese sentido es una de las tareas más importantes que podemos asumir. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un invitado que ha dedicado su vida al pensamiento crítico, al diálogo y a la educación filosófica. Recibamos con atención y apertura a Víctor Andrés Rojas Chávez. Él es profesor universitario, especialista en prácticas dialógicas, quien nos acompañará en este camino de reflexión. Víctor Andrés Rojas Chávez es profesor universitario y filósofo, especializado en educación filosófica, prácticas dialógicas y formación de pensamiento crítico y creativo en diversos contextos educativos y sociales. Es licenciado en filosofía, magíster en teología y magíster en gerencia social, con amplia experiencia en filosofía para niños, ciudadanía creativa y diseño de metodologías pedagógicas centradas en el diálogo. La pregunta y la experiencia. Actualmente es director del Centro de Investigación Marfil de la Universidad Minuto de Dios, desde donde impulsa procesos de investigación, formación docente y trabajo comunitario en contextos de marginalidad, infancia y educación no convencional.
Su trabajo combina la reflexión filosófica con la práctica pedagógica y la gestión educativa. Ha desarrollado talleres, cursos y diplomados para docentes, educadores infantiles y comunidades sociales, así como experiencias de filosofía en cárceles, escuelas y espacios comunitarios. Es conferencista, es investigador, creador de contenidos educativos, apoya experiencias en colegios como la de nosotros, conductor de programas radiales y del podcast Pensémoslo Bien, en los que promueve una filosofía viva, cercana y situada, orientada a fortalecer la escucha, el pensamiento crítico y la construcción colectiva de sentido en los procesos educativos. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Víctor Rojas. Y bueno, vamos a escucharlo, ya sea de pie como tú estés. Entonces, bienvenido al Colegio San Bartolomé La Merced, su casa. Aquí pues nos encontramos jóvenes de varias instituciones, bueno, no soy tan joven, pero me incluyo, para reflexionarnos acerca de nuestro sentido de la vida y de la muerte, en pensar un poco todas esas situaciones en las cuales a veces perdemos sentido, a veces de manera muy fácil y a veces también con experiencias muy complejas. Entonces, bienvenido al Colegio San Bartolomé. Listo, profe, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias, amigos, compañeros. Profe Joana, gracias por la oportunidad de estar aquí, de venir a compartir con el Colegio San Bartolomé, que es un colegio con muchísima tradición en el país y que desde hace muchísimos años viene además implementando todo el ejercicio del filosofar desde los primeros años. Yo creo que ustedes son bastante innovadores y han estado haciendo un trabajo bastante importante para el país, y es hacer filosofía desde la base, desde la infancia. Pues como ya lo decían los compañeros en la presentación, durante varios años hemos venido explorando un poco sobre el sentido del filosofar, y especialmente nos hemos encontrado con una propuesta que nos ayuda a pensar en el filosofar, y es la propuesta de filosofía para niños. Entonces voy a situarme muy desde ahí y vamos a explorar un poco sobre este tema que hoy nos atraviesa, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la muerte, y vamos a ir pensando en algunas ideas a partir de una presentación que ya les compartí. ¿Sí? Creo que la tenemos. Ok, listo, vamos a mirar si no me funciona el señalador. Y mientras vamos conociéndonos, quiero que juguemos un poquito con un ejercicio que yo lo llamo factor común. Este juego llamado factor común pronto va a salir en unas tarjetas, y es un juego que nos ayuda a dialogar. Es una herramienta que nos hemos inventado en Marfil para ayudar en el diálogo. Normalmente lo hacemos a partir de un movimiento corporal y nos agrupamos y demás, pero para no dañar esta estructura de organización del auditorio, pues no vamos a hacer desplazamientos, pero sí vamos a hacer movimientos con el cuerpo. ¿La idea cuál es? La idea es que a partir de algunas instrucciones que yo voy dando, ustedes realicen un movimiento. ¿Ya se van a ir tan rápido? Ustedes realicen unos movimientos con el cuerpo, si realizan o si cumplen alguna de las frases que yo voy a formular. Entonces yo formulo una frase, y si usted hace, vive esa frase, si se identifica con esa frase, genera el movimiento del que yo voy a dar la indicación. Vamos a hacer un ejemplo. Por favor, pónganse de pie las personas que ayer se acostaron después de las 10 de la noche. Los que se acostaron después de las 10 de la noche. Muy bien, ahí están los que trasnochan un poquito, ahí están, miren los trasnochadorcitos, ya se pueden sentar, ¿listo? Vale, entonces ya tenemos más o menos claro el juego. Entonces nos ponemos de pie, los que se quedaron sentaditos son los más juiciosos, los que se acuestan temprano para madrugar, ahí están pintaditos, muy bien. Listo, ahora vamos a levantar simplemente la mano derecha los que nos tomamos ya un tinto, los que ya se tomaron un tinto hoy. Miren, los más viejitos, ahí están pintados, ya un promedio después de 30 para arriba, no, 20. Los tinteritos, los demás como que no, el tinto no va conmigo, perfecto. Listo, ahora vamos a rascarnos la cabeza los que en el desayuno tuvimos arepa hoy. Arepa en el desayuno, ¿sí?
Aquí está, no, ojo, la mano en la cabeza, como rascándonos la cabeza. Los demás, ¿qué fue? Pan, empanada, no sé, bueno. Caldito, bueno, quién sabe, papita, no sé qué les dio la mamá. Listo, ahora, ojo, esta pregunta es un poco más de gustos. Vamos a ver, zapatean los hinchas de Millonarios. Yo solo dije zapatean, no tienen que exagerar el movimiento. Vamos a ver, aplauden los hinchas de Santa Fe. Bueno, ya sabemos quién es el grupo predominante y ahí está. Ahora, levantemos los dos brazos, los que nos hemos hecho preguntas sobre la muerte. Ok, bien, estamos bien. Ahora, esta va más difícil. Nos ponemos de pie los que en algún momento nos hemos preguntado ¿qué sentido tiene la vida? Con sensatez, tranquilos, pero parece ser que todos nos hemos preguntado por el sentido de la vida. Ya que están paraditos, ahora, paraditos y con la mano en el corazón, por favor, los que hemos perdido más de 2 seres queridos. Más de 2 seres queridos los hemos perdido, nos ponemos la mano en el corazón. Listo, hay algunos que no. Mírense bien, por favor, mírense los que se pusieron la mano, los que no. Ya se pueden sentar. ¿Listo? Pues amigos, esta conferencia justamente nos va acercando a una comprensión sobre la vida y la muerte en perspectivas de experiencia, en perspectivas de filosofía para niños, y nos va aproximando a algo que tenemos en común. Si ustedes se dieron cuenta, hay elementos que tenemos en común y otras cosas que no tenemos tan en común. No tenemos tan en común, por ejemplo, de comernos una arepa. Pero curiosamente sí tenemos en común la pregunta por el sentido de la vida. Seguramente todos nos hemos atravesado esa pregunta. En ciertos momentos de la vida, en unos más que en otros seguramente. Y esa pregunta por el sentido de la vida la vamos a revisar en 3 perspectivas. Vamos a tener como 3 lentes para trabajar esta conferencia. Un lente tiene que ver con la infancia, porque esa pregunta por el sentido de la vida y esa pregunta sobre la muerte seguramente la hemos tenido desde hace muchos años, desde nuestra infancia. Seguramente la hacíamos con experiencias concretas o con series o con algunos textos que nos arrojaban sobre esa temática. Pues vamos a mirar un poco cómo aparece la pregunta de la muerte en la infancia. Y nos vamos a dar cuenta que en el medio, como dando un balance a esa interrogación que hacemos sobre la vida y la muerte, nos encontramos con la filosofía. Porque la filosofía es ese vehículo que muchas veces se aproxima a nosotros o nosotros a ella o que está con nosotros y desde la cual nosotros ponemos en tensión esas preguntas y especialmente la pregunta por el sentido de la vida y la pregunta por la muerte. Y en esta conferencia nos vamos a dar cuenta cómo algunos elementos nos han ayudado a pensar en esa temática. Y finalmente quiero hablar de una manera es como fuera un crecimiento, infancia, la filosofía que podríamos decir más en un movimiento de adolescencia, donde entramos a ser un poco más conscientes de ciertas cosas, y vamos a hablar de un momento de madurez y lo voy a llamar la cárcel. Y vamos a hablar de la cárcel en 2 perspectivas, seguramente como un lugar donde algunas personas habitan, y hablaremos de una experiencia concreta en la que las personas de Marfil tenemos la oportunidad de trabajar, pero también con esas cárceles que muchos de nosotros tenemos en la vida propia, y es muchas veces la cárcel como ese lugar donde habitamos. ¿En qué tipo de cárcel habitamos? O de qué forma también comprendemos la vida como una cárcel. Entonces vamos al primer lente, y el primer lente es la infancia. Y la infancia entendiendo como muchas veces la infancia entiende la muerte como si fuera una anomalía lógica, y eso es una perspectiva bastante interesante. Y esta perspectiva es bien curiosa y la encontramos en algunos autores. Yo voy a referirme a algunos de ellos. Hay uno de ellos que inspira mucho el trabajo que hacemos en Marfil y que inspira el trabajo que hacen ustedes aquí en los colegios de San Bartolomé y en algunos otros, y es Matthew Lipman, un filósofo norteamericano que se inquietó sobre el pensar filosófico y quiso proponer una estructura sistemática y profunda para trabajar la filosofía. Pues Matthew Lipman explora en algunos de sus textos el tema de la muerte, y hay algunas de sus novelas que lo destacan. Entre ellos haría referencia a esta, una novela pensada para adolescentes llamada Elisa,
en el que hay todo un tratamiento de temas éticos y demás, y preguntas, y entre ellos la pregunta sobre la muerte. Pues el niño experimenta la muerte, y en esa inspiración de estos filósofos, quiero traer a colación un niño filósofo. Y es un niño filósofo que me inspiró mucho en lo que vengo trabajando en filosofía para niños. Originalmente el niño se llama Nicolás, es el hijo de mi mejor amiga. Tiene 5 años. Y este niño se hace constantemente preguntas que me han inspirado tanto que me llevaron incluso a escribir un cuento filosófico para niños. Este cuento filosófico se llama ¿Tus papás siempre dicen la verdad? Ese es el título del cuento. Ustedes lo pueden googlear y lo pueden descargar. Está en línea. ¿Tus papás siempre dicen la verdad? Se llama así. Buscan ¿Tus papás siempre dicen la verdad? Uniminuto o Marfil o Víctor y ahí van a encontrarlo y lo descargan. Es un cuento para niños de unos 6 años. Y el cuento trata de un niño denominado o que llaman Milo, a él lo llaman Milo, es un niño afro. Este niño lo llaman Milo y es un tema del juego del color de la piel. Y lo llaman Milo un poco asociándolo al tema del chocolate. Y entonces hay una burla por su color de piel y todo un tratamiento que hay sobre el tema del ser negro. Y este niño empieza a hacerse preguntas o incluso sobre el color de la piel y hay más preguntas. Pero hay una en particular que se hace en la historia, desarrollando un poco más el cuento, y tiene que ver con la muerte. Y esta pregunta es justamente la que está en pantalla. Y quiero leer un apartadito de este cuento. Dice Milo, este niño, y empieza en el cuento, habla de esta partecita. Dice Milo, ¿tienes mascota? A propósito, levanten la mano los que tienen mascota. Ok, muy bien. ¿Tienes mascota? Pregunta Milo. Yo tenía una muy bella llamada Carla. Era una pincher naranja, muy divertida. Un día que mamá llegaba de su trabajo, Carla salió corriendo a saludarla y la atropelló una moto. Fue muy triste, dice Milo. Mi abuelito enterró a Carla en el parque. Él dice que hay un cielo de perros donde está Carla y las otras mascotas muertas. ¿Tú crees que es cierto? ¿Habrá un cielo de perros? Los que crean que hay un cielo de perros, por favor, mano en la oreja. ¿No? Ok, listo, hay una persona, muy bien. Yo no estoy seguro, ¿será que allá se encuentra con mi abuela Ligia y con mis tíos difuntos? Yo no sé qué pasa con las personas cuando mueren. ¿Será que van a otro lugar? Pero, ¿por qué no se llevan el cuerpo? ¿A qué lugar van? Mi abue dice que solo se llevan el alma, o sea, solo se va el alma, pero ¿qué es el alma? Es muy raro. ¿Los perros tienen alma? ¿Estará Dios en el cielo como dicen? Pero cuando miro el cielo solo veo nubes. ¿Será que hay algo más allá del cielo? Mi mamá dice que está en el corazón. ¿Cómo puede Dios estar en el corazón? ¿Será tan pequeño? No sé, mi cabeza da vueltas. Esta parte del cuento yo simplemente se las he traído. Pero ya, por supuesto, en el cuento que ustedes van a descargar se van a encontrar que hay una ilustración y hay unos personajes y va a ser un cuento que de pronto al niño le va a llamar la atención. Y lo que ustedes ven en la estructura del cuento es un niño que se está preguntando, no es un niño que está dando definiciones, simplemente es un niño que se está haciendo preguntas y que en esas preguntas explora, pero ojo, pone en duda las verdades y las grandes teorías que le han dado los adultos. Porque lo que ha acompañado al niño han sido las preguntas, pero quien ha custodiado esas preguntas y algunas veces ha eliminado esa indagación ha sido el adulto. El adulto que le llega con una respuesta, el profesor que le da una pista o que le da ya la definición, o el diccionario, o Google, o el ChatGPT, o lo que sea, pero entonces esa pregunta no ha tenido un suficiente cauce filosófico para ser explorado. Y lo que hace el cuento es abrir más perspectivas de interrogación. Y Milo empieza desde la mascota y pasa después por el tema del cielo, de perros, y después llega al alma y desde el alma llega a Dios. Hace todo un movimiento lógico que lo lleva a explorar sobre categorías muy profundas que él no comprende muy bien, pero que quiere saber qué puede significar la muerte. Pues lo que ustedes están viendo ahí es un concepto de muerte para un niño. Y ese concepto de muerte para un niño es como un rompecabezas lógico, más que emocional. En el niño lo que ocurre es una serie de preguntas sobre cómo es que se pasa del no ser o del ser al no ser.
¿Cómo se pasa de la existencia a la no existencia? Y esa pregunta inicialmente es una pregunta lógica. Seguramente después se va a convertir en una pregunta ontológica, pero por ahí es la primera vez se enfrenta a una idea. La muerte no es necesariamente un problema de tristeza, es un problema lógico, plantea Gareth Matthews, quien es una persona que ha revisado mucho la forma como piensan los niños y tiene un texto bastante interesante sobre el niño filósofo y sobre las formas como el niño se hace preguntas. Esa pregunta sobre la muerte nos permite ver ese primer lente que tiene que ver con la mirada lógica y la mirada ontológica. Pues ese movimiento de lo lógico a la pregunta por el sentido también lo plantea Matthew Lithman. Matthew Lithman en este texto, hay un episodio muy interesante también relacionado con la mascota, en el que uno de los personajes pierde a su mascota. Y lo curioso es que la dueña o la mamá, digamos, de la mascota, se interroga sobre la muerte de la mascota, pero ella lo que dice es: yo esta mañana estaba con la mascota, estaba con ella, pero cuando llegué del colegio ya no estaba. Es el paso del ser al no ser. Y Manuela le interroga un poco ese movimiento, pero vienen los compañeros y la consuelan y le dicen: tranquila, pues eso es lo que suele pasar. Eras y después ya no eras. Pero Manuela no la satisface esa respuesta. Y Manuela dice: sí, yo sé que se pasa del ser al no ser, pero ¿será que siempre es así? Y después viene un personaje que se llama Elisa, y Elisa dice: ¿será que es verdad que tienes que estar vivo o muerto? ¿No será que hay algo intermedio entre los dos? ¿Será posible que hay algo en el medio entre el estar y no estar? Y ahí Elisa lo que está abriendo es una perspectiva muy interesante que ya nos arroja hacia una dimensión un poco más cercana a una posible existencialismo o a una posible perspectiva de lo que significa la muerte y lo que significa la muerte en un estar o en un ir siendo o en un estado o en algo más que un estado. Y ahí seguramente nos vamos asomando con unas líneas cercanas a un Heidegger, a un Sartre o a algunas perspectivas que de pronto nos abren un horizonte de posibilidad hacia lo que puede significar ser o estar o vivir o no vivir. Un texto que también inspira mucho esto es un texto que se llama El sentido de la vida. También lo trabajamos en Filosofía para Niños. Este texto es de un autor llamado Oscar Brennifer. Oscar Brennifer es un francés que ha escrito mucho filosofía para niños y hay un texto muy bonito de él que se llama El sentido de la vida. Y en ese texto él muestra cómo los niños se hacen, y ya un poco también los adolescentes, se hacen preguntas sobre el sentido de la vida. Y él dice: podríamos tener muchas ideas diferentes o opuestas sobre el sentido de la vida. Y algunas personas pueden pensar que la vida es como esperar a que pase el tiempo. Entonces miren, aquí en ese tema de esperar a que pase el tiempo, entra esa categoría un poco más heideggeriana del tiempo. Y es un poco lo que Elisa empieza a plantearse también cuando escuchaban ustedes sobre cómo es que se puede dar el paso del ser al no ser. ¿Y qué puede significar? ¿Y será que hay algo en el medio? ¿Será que pueda existir algo en el medio de los dos? Heidegger plantearía que la muerte es como una posibilidad de la absoluta imposibilidad del Dasein. Recordemos que para Heidegger el Dasein es como un ser ahí, es como un ser realmente consciente, es como una persona o un sujeto, un ser que realmente lo diría como de esta forma, como una persona auténtica, como un sujeto que ha sido plenamente consciente de su naturaleza y que además es consciente de su finitud. Y la conciencia de su finitud lo hace vivir a plenitud su realidad. El ser consciente de la muerte le da la posibilidad al sujeto de comprender de una manera mucho más plena el aquí y el ahora. Cuando yo vivo por vivir, cuando yo vivo el día a día por vivir sin pensar en el límite y sin pensar en la finitud, de pronto puedo caer como en una irresponsabilidad de la vida. Y es una irresponsabilidad en el tanto que yo simplemente dejo que fluyan, simplemente mis ideas, incluso esas ideas no necesariamente sopesadas, siendo realmente reflexivo frente a ellas. Y es un modo de ser
como medio ente, diría Heidegger. Es como una forma de ser, pero sin una real profundidad o sin una real conciencia de la existencia. Es un ser, pero no es un ser realmente auténtico. Ese movimiento, les digo que Brennifer lo plantea de varias maneras. Y él dice, hay personas para las cuales el sentido de la vida es estar haciéndole como el quite, como huir a las dificultades. Y su permanente búsqueda es una manera de huir de las dificultades. Y aquí vemos una imagen que nos asocia un poco a esa idea. U otra persona dice que el sentido de la vida es vivir como sin ser afectados por lo que nos suceda, como estar en una silla tirado y simplemente vivir en la comodidad, es decir, vivir relajados. Para otras personas seguramente el sentido de la vida es que las cosas, es crear cosas, es asumir cosas, es tratar de ocuparse, es tratar de producir. Esta línea puede estar muy relacionada con lo que algún autor muy contemporáneo, que es Byung-Chul Han, plantearía como un sujeto de rendimiento, un sujeto que se explota a sí mismo hasta llegar a un momento de derrumbarse. Un sujeto que se está explotando y el que la sociedad misma lo mueve en unas categorías de estar ocupado y de llenarse de cosas. Un sujeto que pierde incluso la conciencia de sí, porque lo que le da sentido es justamente el estar aferrado, rindiendo, ocupando y generando lo que llamaríamos una sociedad productiva. ¿Será que el sentido de la vida entonces es divertirse con todo o saber comprometerse? ¿O será que el sentido de la vida es huir de los problemas o enfrentar el sufrimiento? ¿Cuál será el sentido de la vida? Y si el problema no es que la vida no tenga sentido, sino que sabemos que se va a acabar. Ahí es donde entra Heidegger. El saber que la vida se va a acabar. El ser conscientes que en algún momento nosotros tenemos una temporalidad y esa temporalidad es la que seguramente nos va a ayudar a comprender lo que hoy somos. La vía del sentido de la vida de Oscar Brennifer tiene que ver un poco con esa perspectiva y es ayudarle al chico a pensar en el aquí y el ahora, ayudarle al chico a pensar en lo que soy y en lo que determina lo que soy y en las posibilidades que tengo para vivir auténticamente lo que soy. Ese movimiento seguramente solo se puede dar cuando realmente demos un movimiento filosófico, cuando hagamos de el pensamiento una categoría profunda de nuestra vida, cuando decidamos pensar por sí mismos. Y he ahí el núcleo central de la propuesta de filosofía para niños. Ayudarnos a pensar por sí mismos. Es decir, ser completamente responsable de mis facultades. No simplemente asumir lo que otros han hecho de lo que quieren que yo sea. Y ese movimiento es un poco el que hemos pretendido hacer en el tercer lente, la cárcel. Hay una experiencia a la que me quiero referir en esta tercera parte de este espacio y es unas personas que han transitado de la infancia a una adolescencia que les ha hecho pensar sobre el sentido de la vida y que la conciencia de finitud los ha arrojado de una forma fuerte, profunda, hacia la conciencia de la vida. Y esas personas son personas en privación de libertad. La cárcel es una persona, es un estado, es un contexto en el que el encierro físico nos enfrenta a ese muro definitivo. ¿Qué hago con mi vida frente a la muerte? Quiero para terminar justamente traer a colación reflexiones de personas que han participado de los talleres que hacemos en cárceles. Aquí particularmente hago referencia a la experiencia de un proyecto denominado Parche, que lo hacemos en la cárcel La Picota. Y este es un taller en el que le dijimos a los chicos, vamos a hacer un acróstico. Hicimos todo un trabajo con unas frases estoicas. El trabajo que estamos haciendo es entrenamiento del pensamiento a partir de la filosofía estoica. ¿Qué significa eso? Eso que acabo de decirles un poco, Heidegger, infancia y demás, y que lo estamos haciendo con filosofía para niños, con cuentos, lo hacemos con personas adultas, pero con filosofía estoica. Y ahí hemos querido
traer la filosofía estoica porque es una filosofía que nos ayuda a hacer muy práctica esa dimensión reflexiva. Si bien la filosofía Heidegger, Sartre, el existencialismo y demás nos puede ayudar a pensar, lo que hace el estoicismo es ayudarnos a vivir. Y lo que hacen las tesis estoicas es ayudar a que una persona, como en este caso John Baena, encuentre un eco directo en el estoicismo antiguo y piense que en el final no se produce terror, sino que se produce un silencio ante la ansiedad del encierro. Y lo que dice John Baena es: muriendo siempre estoy. Y usted que teme ser derrotado, encuentra consuelo profundo. Es que ya no alcanzo a mirar muy bien. Bueno. Pero en últimas, lo que él quiere decir ahí es que lo que él encuentra es un consuelo profundo en la conciencia de finitud. Él no le da miedo a la muerte, señala en esta expresión, sino que él lo que encuentra en la muerte es una conciencia de estar tranquilo en el aquí y en el ahora, viviendo absolutamente el hoy. Las discusiones que hemos tenido con John también se aproximan a algunas líneas estoicas. Aquí tengo otra, esta es la de Rancés, otro de los compañeros de la cárcel La Picota, y él hace un acróstico, así lo vamos a poder leer mejor, y este acróstico, miren lo que dice: muerte, momento que se separa mi cuerpo y mi espíritu, un paso más de la vida, experiencia que muchos no quieren conocer, rebosa, tal vez, revela, gracias, revela lo que muchos queremos conocer. Transformación para vivir en otra dimensión, escalofriante, temerosa, triste para los que no tienen aceptación de la muerte. Y quiero señalar sobre todo la última frase, la línea E. Esta frase de la muerte lo que está mostrando es que la muerte no es solo un paso más de la vida. El terror nace exclusivamente de la resistencia mental a lo inevitable, pero cuando logramos aceptarla, se pierde el terror. Lo que hace en estas personas el entrenamiento filosófico es ayudarlos a hacer conexiones sobre su existencia, y la filosofía estoica les ha ayudado ya no solo a redimensionar éticamente el comportamiento, sino a redireccionar su propio pensamiento frente a la vida. La decisión ética le tocará a ellos asumir en algún momento, porque muchos han encontrado con la muerte incluso como victimarios, como generadores de la muerte. Muchos de ellos son homicidas y han tenido que vivir experiencias profundas. Y algunos nos han hablado sobre la muerte de forma muy profunda, diciéndonos: yo no tenía otra alternativa sino disparar a una persona que llega y nos plantea situaciones que no es el caso traer, pero lo que sí es el caso traer es la manera como ellos quieren comprenderse hoy. Y una de las formas como se quieren comprenderse hoy es como una apertura a la propia existencia. La muerte como una realidad, como una condición propia de la vida con la que me puedo mirar en el espejo, como una manera de mirarse a mí mismo. La muerte como una posibilidad, la muerte como una condición, la muerte como una esperanza. Y finalizaría haciendo preguntas. ¿Qué hacemos entonces con el tiempo que nos queda? ¿Qué tendríamos que hacer? Hoy, frente a esta conferencia que nos están invitando y frente a este evento, tenemos unas posibilidades. Y es la posibilidad de pensarnos y de situarnos frente a esta trayectoria. Somos infancia, somos filosofía, somos también algo de cárcel, pero ¿cuál de estas preguntas nos habitan a nosotros hoy? Un niño pregunta qué es la muerte, Milo, lo veíamos. Un filósofo pregunta qué significa, tal vez Heidegger, tal vez Oscar Brennifer. Quien está en los márgenes se pregunta qué hace con su vida, las personas que están privadas de la libertad. Pero la verdadera pregunta no es cuándo vamos a morir, la pregunta es si estamos viviendo antes de que eso ocurra. Y quiero justamente con eso terminar. ¿Realmente estamos viviendo? ¿Qué tan conscientes somos del aquí y el ahora? ¿Qué tan conscientes somos de la vida? Quiero que escuches esta frase de Marco Aurelio. Con ella quiero terminar. Y quiero que le pongas mucha atención a esta frase,
porque es el punto de partida de todo lo que ustedes van a hacer en este congreso. Y la frase no está en el tablero justamente a propósito, porque quiero que tú la escuches. La frase de Marco Aurelio dice: vive como si ya hubieras muerto. Has vivido tu vida. Ahora toma lo que queda y vívelo adecuadamente. La repito. Vive como si ya hubieras muerto, y eso tiene relación al memento mori de los estoicos. Vive como si ya hubieras muerto. Has vivido tu vida. Ahora toma lo que queda y vívelo adecuadamente. ¿Cuál de estas preguntas habita hoy? Pues amigos, vamos a mirar hoy en este encuentro si nuestra vida fue un desfile o fue un funeral. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo de preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias, maestro, por este espacio reflexivo tan profundo sobre el sentido de lo que significa vivir y realmente la percepción que nosotros podemos tener acerca de la muerte. Vamos entonces ahora a tener alrededor de 15 minuticos, 20 minutos para algunas preguntas, cuestionamientos, aportes que podamos tener para Víctor. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, les pido por favor que puedan dirigirse aquí hacia el atril para poderla hablar desde el micrófono y que nos puedan escuchar desde los colegios virtuales. ¿Listo? Entonces pueden participar docentes, estudiantes, los mismos jurados que ya en un momento los voy a presentar. Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí, con mucho gusto. ¿Desde aquí o allá? Sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo, yo vengo del Colegio Advenias, yo soy el profesor de filosofía. Pues primero me parece que es una exposición muy buena, la verdad me dejó pensando muchas cosas. Considero que pues sí me quedó una dudita en torno a la clarificación conceptual del estadio de la infancia en el que se concibe como tal a la muerte como un hallazgo, ¿sí? Yo digamos que sí quisiera cuestionar esta idea y ver qué opina su merced sobre ella, porque a veces pareciera que la muerte precisamente como fenómeno pues no es certeza, es un fenómeno que está en construcción, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que esa respuesta estuviera dada y determinada por cierta como concepción social que tenemos de que es como una especie de fin, ¿sí? Digamos que ¿es realmente la muerte en la infancia un hallazgo o es más una interpretación que socialmente se ha ido construyendo que realmente no se establece como un encuentro con algo concreto, sino más bien cierta imposición conceptual frente a un fenómeno que todavía no sabemos nada de él, ¿sí? Porque uno podría incluso cuestionar la misma idea de que nos morimos, ¿no? Digamos, desde los egipcios, la muerte nunca fue como un fin de algo, sino un tránsito hacia algo nuevo, ¿no? La muerte es solo el umbral de una nueva vía, dirían, digamos que los egipcios, o un poco haciendo síntesis de la filosofía egipcia, ¿no? Entonces a mí me pone como a pensar esto si es un hallazgo o si más bien es una imposición social conceptual de algo que pues sigue en construcción. Sería esa mi pregunta. Qué bueno, gracias profe por su pregunta. ¿Su nombre es? Gustavo. Profe Gustavo, la pregunta que usted hace me ayudaría mucho a responderla la primera parte de la conferencia cuando voy a Milo. Justamente lo que hace este personaje que me he inventado en el cuento este que les digo de tus papás siempre dicen la verdad, es un niño que quiere justamente romperse de eso, porque ciertamente para este niño lo que ha habido ha sido una construcción social. Lo que él sabe, incluso en el cuento, si uno lo mira completo, lo que él está asociado a todo lo que han hecho de él, lo que le han dicho. Le han dicho, usted es negrito, entonces usted es su color de piel, usted es imprudente, y entonces el niño, este cuento lo que tiene de particular es que él empieza a decir, mi tía me dice,
mi abuelita me dice, me han dicho que si no me porto bien, viene el coco, me han dicho tantas cosas, y entonces él empieza a dudar. Incluso la pregunta de, ¿será que tus papás siempre dicen la verdad? Es justamente por eso. Porque, y si lo que me han dicho no es cierto, y si todo eso que me han dicho, incluso sobre la muerte, no es cierto, porque es que me han dicho que hay un alma y que los perros se van al cielo, entonces enterrémoslo. Entonces la idea del entierro, por ejemplo, que aquí se plantea y que también la plantea Littman acá, tiene que ver con construcciones sociales, culturales, occidentales. La idea de entierro, ¿de dónde viene? Justamente, la idea de enterrar a los muertos es una práctica milenaria ciertamente, pero que tiene mucho que ver con la idea de una trascendencia, de una posibilidad después. Incluso fue muy cuestionado para el cristianismo católico la idea de la cremación, porque se entendía que el cuerpo resucitaba, y entonces, ¿cómo vamos a cremarlo? Si nos cremamos el cuerpo, entonces ¿para dónde vamos después? ¿Qué va a pasar en la resurrección con los que fueron cremados? Entonces, esa idea de enterrarse del cuerpo y demás son sociales. Yo no podría decir, y tampoco tal vez la filosofía, que hay como una noción natural, original, propia, que el sujeto tiene y demás, porque indudablemente el mismo Heidegger lo plantea, hay unas construcciones sociales. Pero la pretensión del pensar por sí mismo tiene que ver con un movimiento, que lo plantea Littman y todos los que yo he planteado, es ayudémosle a que él, aunque tenga elementos sociales y construidos, aunque el Dasein haya sido afectado por la otredad y por todo lo que me han dicho de mi ser, tengo la posibilidad de buscarme a mí mismo, haciendo uso de mis facultades del pensamiento, tratando de acercarme lo más próximo a mí mismo, es decir, la búsqueda de ser auténtico. Y cuando me aproximo más a mí mismo, me doy cuenta realmente de cuál es el sentido que tiene para mí la muerte. Pero ese es el movimiento que tiene que hacer la filosofía. La filosofía tiene que ayudarme a acercarme a eso. ¿Cómo? Explorando, pensando, preguntándome. Entonces lo que tendría el niño es la facultad de preguntar, la indagación. Eso es lo propio. Por eso es que Gareth Matthew señala que lo que hay es estructuras lógicas. Porque lo que el niño hace es, esto estaba aquí y ahora ya no está. Es decir, hay un elemento como de facticidad, como de materia, como de composición, porque él está aproximándose a los sentidos. Recordemos que los niños tienen una facultad de percepción muy alta y todo el conocimiento inicial de sus primeros años, también lo diría Piaget, es de percepción, es de relaciones, y lo que está viendo es que hay una materia que estaba y ahora ya no está. Después vienen las otras categorías más metafísicas, que vienen acompañadas por toda la estructura social y cultural. Pero ahí el niño, no significa eso que él no se la pueda preguntar y no pueda verlo de otra manera. Qué interesante que le ayudemos a los niños a verlo de otra manera. Es un poco lo que buscamos con todos estos ejercicios y lo que vamos a hacer aquí. ¿Será que hay otra manera de ver la muerte? La que aquí yo estoy acuñando un poco es la perspectiva estoica y heideggeriana, que es un poco más de veámosla de frente para ser consciente de la vida. Es un poco esas dos bracitos que hoy yo quiero proponer. Seguramente hay muchos otros, Nietzsche, entre otros tantos. Vale, vamos a pasar el micrófono inalámbrico aquí. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, la pregunta que yo voy a hacer es, ¿cómo dejas que la muerte te afecte en tu vida diaria? ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, ¿confrontas, huyes o vives en la ignorancia en base a que tienes conciencia de que vas a morir algún día? Buenísimo. A mí esa pregunta yo no me la quiero colocar solito, ¿no? Esa pregunta la vamos a hacer entre todos. Ojo, aquí hay algo muy interesante, compañero. ¿Tu nombre es? Jan. ¿Podemos dejarle el micrófono un segundito a Jan, por favor? Mire lo que vamos a hacer. Lo que hace Jan es plantear una pregunta filosófica de cómo nos situamos entonces frente a la muerte. Pero esa pregunta, siguiendo la lógica de las comunidades de diálogo en filosofía para niños y lo que hacemos, no es el movimiento de pregunta-respuesta. Yo la ignoro, el sabio la tiene. ¿Sí? Esa sería la forma tradicional. Qué interesante que esa pregunta de Joan la abramos y la exploremos. Es decir, hagamos de ella un movimiento de investigación. ¿Sí? Eso es lo interesante del filosofar. Y no es la lógica de la inteligencia artificial. Le planteo la pregunta, la inteligencia me la responde. ¿Sí? Como un poco la figura del ágora griego y todos esos planteamientos que había. Aquí, la pregunta del compañero, quiero que la bebamos, la degustemos y miremos cómo hay vías que nos pueden ayudar. ¿Puedes otra vez formularla despacio para que todos la podamos sentir? Bueno, en sí la pregunta es, ¿cómo vives tu vida sabiendo que vas a morir algún día? ¿En la confrontación o en la ignorancia? Bien. Él nos pregunta entonces, Joan,
un poco inspirado en Marco Aurelio. ¿Cómo puedes vivir sabiendo que vas a morir? Y nos da dos alternativas, A o B. Yo le plantearía al compañero, ¿podría haber una C? Tú dices dos alternativas. Una es la ignorancia. Son tres. ¿Son tres? Son tres, es lo que no se alcanza a escuchar. Ah, ok. Las tres son confrontación, huida e ignorancia. Ah, ok. Confrontación, huida o ignorancia. Tres alternativas. ¿Cómo podría ser situarme frente a la muerte en la confrontación? ¿Confrontarla? ¿Qué significaría confrontarla? ¿Huir de ella? ¿Como ignorarla? ¿Y la tercera? Esa es la tercera, ignorarla. Entonces, ¿cómo se relacionaría la segunda y la tercera? ¿Podrían ser lo mismo? ¿Huir e ignorar? ¿O son dos categorías distintas? Confrontar, huir, ignorar. ¿Qué podría significar eso? ¿Sí? Ahí está un poco ¿Tú qué pensarías sobre esas dos? ¿Te parece que ignorar y huir hacen referencia a dos movimientos diferentes o estaríamos hablando de un mismo movimiento del ser? Pues sencillo digo que huir es diferente a ignorar, ya que ignorar es que está ahí, tú sabes, más no haces absolutamente nada en consecuencia de eso. Huir es evitarlo de otras formas, como en intentar pensar en otras formas, cómo vas a morir, etcétera, etcétera. Bien, se abre un poco el panorama. ¿Será que el compañero atrás? ¿No? ¿Será que huir e ignorar la muerte podría ser un mismo movimiento? Cuando ignoramos es como si no fuéramos conscientes de su existencia, como que prefiero no pensar en eso, prefiero no tener conciencia de eso. Para Heidegger ese movimiento será un movimiento de irresponsabilidad, será como una forma inauténtica de vivir. Ignorarla sería como vivir, y es un poco tal vez una de las posiciones muy contemporáneas. Mira, viva el día, usted no tiene que pensar en la muerte porque lo que tenemos es vida y entonces tratamos de vivir sin esa conciencia de finitud. Es un poco ignorándola, como siendo medio, ¿cómo podría ser otra palabra para decirlo? Como no sé, como velando, colocándole un velo a esa situación para tratar de fingir, es una forma medio teatral, fingir que eso no nos va a tocar. Y eso sería una manera medianamente irresponsable porque no nos permitiría ser conscientes de todas las capacidades que tenemos. Es una forma de poner un velo a algo que está ahí, es una realidad. Somos para la muerte. Está frente a nosotros, habita en nosotros. Y el ser conscientes de que habita hace que nos podamos ver en ella y con ella sin miedo, sin ese sentido terrorífico, porque finalmente nos acompaña y sabemos en algún momento que vamos a morir. Y eso nos permite disfrutar el día a día, pero disfrutarlo a plenitud, con certeza, disfrutarlo con las capacidades que tiene. Sin embargo, si la pregunta era para mí, tendrías, yo podría plantearles también experiencias vitales que me han llevado a ser más consciente de la condición humana, de la finitud, y que me han permitido vivir a plenitud mi existencia. Sin embargo, la idea es que nos situemos todos frente a la pregunta y tratemos de identificar cómo nos situamos frente a la conciencia de que vamos a morir. ¿Cómo nos situamos frente a eso? Compañero. ¿Listo? ¿Quién más tiene preguntas? Por favor. Ok, entonces vamos a tratar como de dar la palabra a diferentes instituciones. Nos piden desde comunicaciones pasar aquí al frente para que logren los otros colegios darse cuenta de quién está preguntando. ¿Listo? Entonces los invito a acercarse. Aquí, ¿quién más tiene preguntas? Ok. Y la pregunta muy puntual, por favor. ¿Quién más? Okay. Creo que un profe. ¿Sí? Okay. ¿Ahí? Vale, pues muy buenos días, mi nombre es María José Chávez Malaver, vengo del Colegio Colsubsidio Ciudadela y pues en primera instancia me gustaría decir que creo que fue una ponencia
pues que a todos nos dejó reflexionando mucho, que nos abrió como muchas percepciones sobre este tema de la muerte y pues sobre las demás temáticas de las mesas en las que vamos a trabajar. Y quería enfatizar un poco en esa parte donde nos decías que muchas veces las personas que nos daban las respuestas, y pues no diría gracias a qué, pero sí a partir de las cuales muchas veces quizás caemos en el dogmatismo de muchas verdades que creemos absolutas y no cuestionamos. Lo relacioné mucho con lo que decía el Principito, que decía que los adultos se han olvidado de que ellos también fueron niños en algún momento y que ellos también se cuestionaban muchas cosas que otras personas también les decían, como pues les intentaban responder a esas dudas, ¿verdad? Entonces quería preguntarte, ¿tú por qué crees que los adultos olvidan que alguna vez también fueron niños y que tuvieron esas mismas preguntas que realmente cuando crecieron descubrieron que nunca pudieron resolver realmente? Pregunta para el público, por favor, otra vez un poco el ejercicio de mover la mano o algo. Mover la mano, así, los que en este auditorio sean niños. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No son más de 20. Gracias, niños. Ay, gracias, profe. Gracias, niños, por haber movido un poco la mano. Ojo, es que ahí está la respuesta, querida amiga. Y es que la noción que tenemos de niñez y de infancia está situada dentro de la perspectiva más cronológica, cronos, entendiendo que la infancia o la niñez es una etapa de la vida en la cual hay una serie de operaciones psicológicas y en la cual hay unos comportamientos y es una especie de tránsito. De hecho, la idea de infancia, recordemos la etimología de infancia, que es in, sin, fan, como sonido, es como sin voz, la palabra literal infancia, la infancia sin voz. Es decir, los niños son personas sin voz. Realmente el que tiene voz es el adulto, la persona que hace reflexiones, la que realmente entendíamos incluso que la persona que pensaba lógicamente, incluso Piaget planteaba que desde los 12 podíamos tener un desarrollo de operaciones concretas, planteamiento que Matthew Lipman de alguna forma dista y dice no, desde los 3 años podemos ver que el niño ya empieza a hacer algunos juicios. Y eso lo vamos viendo hoy cada vez más. El niño más pequeñito ya se está haciendo una serie de preguntas muy profundas, filosóficamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema de tu pregunta, querida compañera, es que la noción que tenemos de niño es una noción bastante desdibujada y es subvalorada además. Y entendemos que es un sujeto en construcción, que no está terminado y entonces por lo tanto es inmaduro, por lo tanto no piensa bien, por lo tanto… Entonces, esas ideas nos reducen tanto que queremos ser adultos. Y entonces en el querer ser adultos creemos que llegamos a un momento en el que somos maduros, somos más conscientes, más inteligentes. De hecho, en la adolescencia vivimos ese duelo porque no queremos ser niños y queremos ser adultos, pero todavía no lo somos, y por eso es adolescencia. Entonces estamos en un momento en el que, ay, qué pereza ser niño, ya no juego como niño, pero las cosas de los adultos me parecen como tan viejitas, entonces estoy ahí como en el medio. Entonces realmente lo que tendríamos que hacer es una reconciliación con la noción de infancia y entender que no es solo cronos, sino que es una dimensión de apertura, y por eso hay un niño interior en nosotros, y por eso hay un niño que juega, y hay un niño que imagina, que crea, que sueña, que construye, que desarma, porque el niño si algo tiene, es que no tiene el todo elaborado, y eso es bastante interesante. Qué bueno sentirnos niños. Entonces ahí es donde viene mi conflicto y mi intención de ayudar a que las personas vuelvan al niño filósofo que tienen. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Vale. Buenos días, mi nombre es Luana Lamprea, vengo del Colegio Santa Luisa y me gustaría preguntar cómo enfrenta la muerte un niño. ¿Se detiene a pensar el sentimiento de tristeza? Y si sí, ¿esto es bueno para su proceso? Por ejemplo, si muere su madre, una persona bastante importante en su desarrollo, ¿qué pasa con su desarrollo si él sabe que ves la muerte? Genial, una pregunta profundamente existencial que nos ha atravesado seguramente a muchos. Seguramente en la pregunta que yo les hice sobre pónganse la mano en el corazón, las personas que han perdido a un ser querido, la mayoría se pusieron de pie. ¿Se acuerdan de esa pregunta? La mayoría. Hubo como unos cuantos que no, porque de pronto no eran dos, era solo uno, o de pronto era ninguno. Bueno,
Pero la experiencia de la muerte, y más de un niño con su mamá, puede tener varias lecturas. Uno podría revisarlo desde una condición psicológica, incluso clínica, escuchando a médicos y escuchando a psicólogos. Incluso sugieren no negarle al niño todos los elementos que tiene la muerte. Es decir, si por ejemplo la mamá tiene cáncer, pues no le ocultes al niño la idea de que su mamá tiene cáncer y se va a morir. ¿Por qué lo hacemos los adultos? Otra vez viene el tema adulto. No, es que pilas, porque si tú le dices al niño, le vas a meter en su corazón una idea de tristeza, de frustración, y le vas a anticipar un dolor. Entonces lo que nosotros normalmente buscamos es evitar el dolor. Y evitando el sufrimiento, y ahí tenemos una relación también con la muerte. Muerte relaciona sufrimiento a dolor, que es una idea que seguramente hemos construido y hemos aprendido. Y esa idea entonces se la transmitimos al niño, diciendo lo que es mejor que no piense en ello. ¿Qué estamos planteando aquí? ¿O de qué forma lo estamos planteando? Yo no solo quiero que se casen, no quiero que se casen con una perspectiva filosófica, pero sí quiero que revisemos que pueden haber otras vías. Y que no necesariamente la vida de relación con la muerte es una vida de frustración y de lamento y de sufrimiento y de tristeza. Y que es justamente lo que he querido mostrar. Cuando he mostrado niños que se han preguntado por la muerte de sus mascotas y que no necesariamente lo han hecho desde el dolor, sino desde la finitud, desde el sentido, transitando desde lo lógico a lo existencial ontológico, la finitud del ser, como una condición de posibilidad. Los que hemos tenido que experimentar la muerte, y quiero con esto responder también tu pregunta, tenía 23 años cuando tuve que experimentar una de las situaciones más fuertes de mi vida. A los 23 años, tuve que experimentar dos momentos cumbre muy fuertes en mi existencia. Uno, el encuentro con la paternidad. Es decir, mi novia me dice: estoy embarazada. Calculen ustedes esa noticia tan interesante para la vida. 23 años. Y la segunda noticia es, además casi en el mismo mes, a su mamá la acaban de asesinar. Me traen esas dos noticias en un momento muy cercano y yo entro en una crisis existencial profunda. ¿Cómo me paro frente a la vida de mi hijo y cómo me paro frente a la muerte de mi mamá? Dos movimientos profundos. La vida y la muerte se encuentran conmigo en el año 99 y yo digo: algo tengo que hacer. Lo que esa experiencia me permitió, sin entrar en una situación anecdótica porque no es el lugar, lo que sí quiero decirles es: me encuentro con la posibilidad de ser. Es decir, en ese momento, la realidad de la paternidad y la realidad de la finitud de mi mamá, lo que hace no simplemente es lanzarme hacia la derrota, sino justamente lanzarme hacia la conciencia de estar vivo, de comprender qué soy y qué puedo seguir siendo. Eso fue mi experiencia. ¿Vale? Buenos días, mi nombre es Laura Rodríguez, vengo del Tecnológico del Sur y yo tengo una pregunta, porque cuando nosotros llegamos a un límite, nosotros dejamos de darle importancia a las cosas, y mi pregunta es: ¿cómo empiezo a tener conciencia de que estoy muerto estando en vida? Esa también no me la quiero vestir solo, esa se la quiero dar a los jurados. ¿Cómo podemos, otra vez, compañero? Si alguno de los jurados quiere... ¿Cómo empiezo a tener conciencia de que estoy muerto estando en vida? Ser consciente de que estoy muerto estando vivo. Genial. Recuerden que en el episodio de Lisa hay un tratamiento bien interesante de Lisa, y Lisa se pregunta si puede haber algo en el medio, estar vivo o estar muerto, pero Lisa dice: ¿será que siempre es así? ¿Y no podrá estar en el medio? Y esto otros filósofos también lo han planteado en Filosofía para Niños. Hay uno muy curioso que se llama el cuento se llama Natacha, y es un cuento para niños, y en este cuento el autor lo que hace es que esta personaje se pregunte si uno puede estar vivo o muerto al mismo tiempo, y es un poco la inquietud de la compañera, que es como el fenómeno zombie, que seguramente nos ha aparecido y ha aparecido en las series, y nos hemos estado explorando sobre eso. ¿Qué podría ser o qué podría significar una experiencia de estar vivo pero estar muerto? O estar muerto pero estar vivo. Es decir, ya no solo desde una categoría, y lo que explora esta pregunta es bien interesante. No es
una categoría necesariamente desde lo epistemológico, no es una categoría para explorar lo que epistemológicamente puede significar o científicamente puede significar desde el positivismo vivir o morir. No, la pregunta es un poco más ontológica. ¿Qué podría significar estar vivo y estar muerto al mismo tiempo? Esa podría ser una muy buena reflexión para tratar de explorar lo que realmente es, lo que llamaría yo acá, el sentido de la vida. ¿En qué consiste el sentido de la vida? Si hay algún sentido de la vida, ¿cuál podría ser para que realmente yo comprenda mi existencia plenamente y no viva como si estuviera muerto? Seguramente podríamos explorar muchas formas de vivir en el ser zombie. Cuando no soy auténtico, por ejemplo, cuando no hago uso de mis capacidades como tal, como Kant podría decir, cuando no haces uso de tu razón, cuando no vives la mayoría de edad, podría ser esa una manera. Cuando te dejas gobernar por las pasiones, dirían los estoicos. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos en cárceles. Lo que hacemos es un entrenamiento. ¿Y a quién entrenamos? A personas que no han tenido la oportunidad de entrenar. Miren, una vez en uno de los talleres que hicimos con los chicos de la picota, les dijimos, díganos en una palabra, ¿qué ha significado para ustedes esta experiencia? Nosotros lo estamos haciendo con personas privadas de la libertad en la picota y algunos que están aquí también lo hacen con chicos del Redentor, que son personas de su edad, que están privados de la libertad porque ya son homicidas o porque ya han tenido que delinquir y están en un centro para menores, se llama el Redentor. Ahí está yendo Andrés y otros compañeros. Nada fácil porque nos encontramos con ellos que se han encontrado con un sentido de la vida completamente distinto. Y nosotros llegamos allí a decirles, hoy vamos a entrenar. Y ellos nos han dicho, a nosotros no nos interesa entrenar lo que usted entrena. No les interesa pensar. Y nosotros tenemos que entrar a casi enamorarlos del filosofar. En la picota lo logramos. Los que ustedes vieron aquí, John, Rancés, de hecho John ya es egresado. Algún día podríamos hasta llevarlo a una conferencia, porque ya pasó por el proceso. Y lo que hicieron ellos fue entrenar, por ejemplo, desde la perspectiva estoica. Ellos entendían que vivían, pero vivían en la finitud, comprendiendo que lo que tenían que resolver era las situaciones límites, situaciones económicas, venganzas, deseos, pasiones. Ellos entendían que los gobernaba la pasión, el odio los gobernaba. Y un día comprendieron entrenando que podían entrenar el pensamiento para tratar de hacer que las emociones tuvieran su lugar correspondiente. Entonces tuvieron que entrenar, como cuando entrenamos en el gimnasio. Tenemos las capacidades, los músculos están ahí, pero si no los entrenas, no vas a ser suficientemente fuerte. Y eso es un poco lo que pasa con la vida. Yo puedo vivir, pero puedo vivir como si no estuviera vivo cuando no entreno todas mis facultades. Y eso sería una especie de zombie. Es decir, es necesario que haya algún gimnasio filosófico que me ayude a vivir conscientemente de todo lo que es vivir, el sentido de la vida. ¿Sí? Ya para terminar, tenemos dos preguntas, las voy a tratar de organizar. La siguiente dice, si se anhela la muerte al verla como descanso, ¿cómo querer seguir en vida? Nos pregunta Salomé Cáceres de Fe y Alegría. Si se anhela la muerte al verla como descanso, ¿cómo querer seguir en vida? Y por último, ya para un asunto más filosófico, ¿qué nos demuestra que la filosofía no se vuelve una cárcel de pensamiento? Genial, esas dos preguntas, miremos a ver cómo las podemos trabajar. Si alguien tiene pistas, sospechas de sus respuestas, por favor levanta la mano, le pasamos micrófono y la idea es esa, entre todos estamos aquí pensando juntos. Pero el tema de la cárcel, si la filosofía podría ser una cárcel del pensamiento, y el tema de desear la muerte como descanso, y había una palabra como seguir en vida si la muerte se ve como un descanso. Ok, pero decía al comienzo como si deseara la muerte. Se anhela, la palabra es anhelar. Entonces, anhelar la muerte o ver la filosofía como cárcel, dos perspectivas interesantes. En la primera, la noción de anhelar la muerte, digamos que ya sería
distante de un poco la perspectiva que hemos planteado de muerte como una realidad, como una condición, como una posibilidad. Anhelarla sugeriría entonces un deseo de suprimir la vida. Y esto ya entra en una categoría bastante distinta que podría aproximarnos seguramente a otros autores cuando consideran que la finitud o que las condiciones de posibilidad de vivir no son suficientes, el sentido de la vida se pierde y entonces si no tiene sentido la vida, la opción es la muerte. Entonces, ojo, porque esta perspectiva justamente sería la vía contraria a una visión positiva, por decirlo de esa forma, de la existencia. Cuando perdemos el sentido de la vida, cuando no encontramos posibilidades, lo que buscamos es escapar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está evidenciando esa posibilidad? Que no ha habido un entrenamiento del sentido de la vida. Lo que yo estoy mostrándoles a ustedes hoy es un camino para encontrarle sentido a la vida. Ojo, y esto lo voy a conectar con mi experiencia de los 23 años. Cuando les decía que me encontraba frente a la vida y frente a la muerte con mi hijo y mi mamá. Si hubo algo que en ese momento le dio sentido a mi vida, ojo, y esto me parece interesante poderlo volver a decir, porque además soy creyente, soy católico practicante, teólogo, y podría decir, no, fue Dios. No, fíjense lo que me pasó a mí en ese momento. Ya tenía una experiencia de fe, ya vivía, y muchas personas me decían, no, piensa en Dios. Pero si algo en ese momento del año 99 me permitió encontrarle un sentido a mi vida, encontrándome con la paternidad y con la muerte de mamá, fue la filosofía. De hecho, fue en ese año en el que empecé a buscar un poco más, de forma más intencionada, la propuesta de filosofía para niños, que me abrió una posibilidad de ser y que hoy me sitúa frente a ustedes diciendo, si hay algo que hoy, y lo conocen mis compañeros de Marfil, le da mucho sentido a mi vida, es hacer lo que hago y es ayudar a que otras personas puedan pensar por sí mismas. Eso es lo que me anima cuando voy un miércoles como ayer a una cárcel como La Picota a encontrarme con unos chicos que han tenido que pensar que su vida no tiene sentido y que muchas veces lo mejor es la muerte, pero llegamos allá a decirles, venga, hay otros caminos y busquémoslos desde el filosofar, y se encuentran con el estoicismo y descubren que ya no hay que tener miedo a la muerte, hay que vivir a plenitud la vida, y ellos se encuentran con ese camino que les da el entrenamiento filosófico. Ese sería encontrar que la filosofía no es una cárcel, sino que la filosofía es una puerta que te ayuda a encontrarte, no a huir de la vida ni de la muerte, sino a vivir en ella, desde ella y para ella. ¿Vale? Gracias, compañeros. Bueno, démosle un...
Y el nombre es ¿Qué llama invitante? Reflexionemos sobre mi vida y mi legado. Ahora, la segunda mesa es la mesa de Dante, que está liderada por San Juan de Dios y se llama Muerte en Vida, exploración de los espíritus carentes de sentido. La tercera mesa es Has Been, que está liderada por Miguel y se llama Me río de mi destino, la muerte como objeto de comedia. La mesa número 4, que es Olimpo, que está liderada por Samuel Chala, que se llama ¿Por qué vale la pena vivir? Observaciones del propósito de la existencia. Y la última mesa, que es la mesa número 5, que se le den, es mi mesa, yo soy mi líder Antonia. Hasta que la muerte nos separe, estudio sobre el amor, la vida y la muerte. Un aplauso para la iglesia. Llevamos un año, desde que tuvimos el evento del año anterior, un año preparando este congreso. Ellos son los que proponen las preguntas, las mesas, los cuestionamientos, la bibliografía para el desarrollo. Nosotros los profesores solamente acompañamos lo que ellos piensan y nos ponen a trabajar. Ellos son los líderes y nosotros les trabajamos a ellos para que sus metas y proyectos se hagan realidad. Y para todos, nuevamente, un aplauso por hacer parte de este congreso. Vamos ahora a tener dos momentos importantes. Desde comunicaciones nos piden poder salir ahora aquí al patio central. Nos van a tomar una fotografía con todos los asistentes, conferencistas, jurados, grupo Catarsis, y posteriormente vamos a tener el descanso hasta las 10 y 10 de la mañana. ¿Listo? Y ya luego, con los líderes de mesa, nos vamos dirigiendo hacia los salones. ¿Ok? Que es San Bautista, que es la mística que nos ayuda a poder preguntar. Entonces, ahorita tenemos unas indicaciones generales antes de salir, tomamos la foto y el descanso. La primera, portar permanentemente en la escarapela. Quien no la traiga no se les va a poder dar los almuerzos porque se acuerda acá atrás. Trae como el almuerzo y el refrigerio de ambos días. Si llegan a tener por algún problema, está Sara Cristo para ayudarlos. Estar muy atentos a los tiempos y espacios del programa. Los líderes de mesa, cuando ustedes lleguen a sus mesas, les van a explicar cómo va a ser el programa para que lo tengan muy en cuenta. Y evitar estar dispersos en otros lugares que no les hayamos dicho porque el colegio es muy grande y se pueden llegar a perder porque pues no lo conocen. El tercero, evitar ingresar a la comida a los espacios de debate. También disponemos de diferentes baños en pues, acá en sede social donde fue la inauguración y también en los salones. Los líderes de mesa van a explicar dónde quedan los baños. Él también en la escarapela tiene un papel de colores y como un post-it. No lo pueden perder porque eso nos va a ayudar para el final, para hacer unos talleres que tenemos planeados el día de mañana. Entonces no pierdan esos papeles. Y a los que participan de manera virtual tienen el mismo programa que les tenemos de presencial y van a asistir también al taller. Entonces, ya a las 10:10 vamos a hacer apertura de las salas virtuales para que ustedes puedan acceder a la mesa de su preferencia, le dan en la parte superior salas, le dan ingresar y de igual manera los ponentes. Los líderes de mesa activarán desde el computador de cada salón todos los ajustes para que puedan hacer su intervención. Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces ahora al plato fuerte. Salimos por esta puerta hacia las gradas de servicio social. Nos tomamos la fotografía, luego disfrutamos el refrigerio y posteriormente a las ponencias. Muchas gracias. por si algo que no los personales que llegan a plantear el colegio de las pérdidas.
un momento que se desconectó el audio. Terminaron ellos de presentar.